Muy buenas tardes. Vamos a empezar a compartir. Perdón, eso es. Estaba viendo el diario. Bien, entonces, ¿de qué trata la clase, la sesión de hoy día? Bueno, la sesión de hoy día tiene en lo siguiente: ecuaciones donde aparece una segunda derivada. Esas son las de segundo orden. ¿Ok? Lo que estuvimos estudiando en la clase anterior es una relación que involucra un variable independiente, una función que depende de la anterior y su derivada. Esas son las de primer orden. Y para esa situación hemos introducido varios tipos de ecuaciones y varias técnicas. Bueno, vamos a agregar una segunda derivada. Entonces la ecuación se llama de segundo orden. ¿Ok? Em, Veamos acá. Se llama de segundo orden. Entonces, la ecuación de segundo orden es una cosa de este tipo. Vamos a acercar aquí. Involucra variable independiente, variable que depende de la anterior, su primera derivada, que podría aparecer o no en la expresión, pero siempre la segunda. Es una de segundo orden. Dos derivadas. Se puede escribir en la forma 1 o 2. Aquí ya uno abandona la notación de estándar o diferencial, ¿no? Esa notación desaparece en el caso de segundo orden, ¿ah? Entonces es escrita de esa manera o bien de esa. Bueno, la solución de una ecuación diferencial de segundo orden es lo que uno espera. Es una función, esa es la incógnita, tal que al derivar dos veces se cumple la igualdad que uno espera que se cumpla. ¿Ok? Em, Eso es la solución de una ecuación diferencial. Ejemplo, demos un ejemplo. Demos el primer ejemplo. Mira, esta es una ecuación de segundo orden, segunda y la incógnita a encontrar. ¿Cómo encontramos la solución de esta ecuación? ¿Qué es lo que está preguntando acá? Simplemente está preguntando esto. Encuentra una función cuya segunda derivada sea esta. 3x menos 3x cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema? Bueno, fíjate que la segunda derivada por definición es la derivada de la derivada. Así que esencialmente uno tiene que deshacerse las derivadas. Y la manera de deshacerse las derivadas es integrando. Recuerda que al integrar, mata la derivada, la nula. Entonces, si integras eliminaste una derivada y llegamos a esta. Hemos integrado al otro lado. Ahora, esta ecuación es de primer orden, porque es prima igual a algo. Una función cuya derivada sea esta expresión. Fíjate que aquí nos aparece una constante C1 que venía de la anterior, porque esta es la constante de integración. No la podemos eliminar. Entonces, cuando nosotros integramos, estamos integrando toda esta expresión que está acá. Al integrar, eliminamos la derivada, nos queda la fórmula y va a ser alguien. Es la parte interesante que acá nos aparece por segunda integración otra constante, que necesariamente le tenemos que llamar de otra manera, distinta de la anterior. Por lo tanto, aquí tenemos un fenómeno que se va a repetir siempre en el caso de las ecuaciones de segundo orden. Su solución general depende de dos constantes independientes, dos constantes arbitrarias. ¿Ok? Es que hay que... Ok, dos constantes arbitrarias ahí. Bueno, me pierdo acá con esto. A ver. Dos constantes arbitrarias. Y eso es lo que tenemos que tener presente. En el caso de primer orden, hay una dependencia de una constante, aquí van a ser dos. Y eso va a ocurrir siempre. Entonces, dado un problema que involucra una ecuación de segundo orden, necesitamos una información adicional. Haga la conexión con lo que aprendimos en la semana pasada para poder determinar el valor de las constantes. Entonces necesitamos información adicional. Bueno, en general, uno puede escoger un tipo de información que va a considerar. Y esas son las condiciones iniciales. Entonces,
Un problema de valor inicial en este contexto va a involucrar la ecuación diferencial y dos condiciones. Fíjate que esta es la misma que en el caso de orden 1. Con este dato, uno encuentra el valor de una constante, pero como son dos, necesita otro dato adicional, que es, en este caso, la derivada. Fíjate que es la derivada en el mismo punto. Este I0 es dado y este Z0 es dado. Entonces, por ejemplo, para aterrizar rápidamente esta situación. Entonces, mira, resuelva el siguiente problema de valor inicial, es decir, ecuación y dos condiciones. Solución. Sabemos ya que la solución de la ecuación es esta. Ya la calculamos arriba. ¿Dónde ocupamos el dato que nos están dando? Que I de 0 es 1 y la derivada es 2. Bueno, lo vamos a ocupar acá. ¿De qué manera? Mira, I de 0 vale 1 y la derivada en 0 vale 2. Si nosotros calculamos la derivada de la expresión, llegamos a eso, ¿ok? Y la función original es esta. Entonces, cuando evaluamos x igual 0, aquí, ahí y ahí, la constante C1 desaparece porque está multiplicada por 0. La e elevado a 0 es 1, nuevamente 0, así que llegamos a esta expresión. C1 más un tercio es igual a 2. Y de ahí puedes encontrar el valor de C1. C1 debe ser 5 tercios. Si vamos a la derivada depende de la constante. En realidad este es C2, ojo, este es C2, sorry, es C2. Es el que queda vivo porque desaparece C1. Hay una error ahí. C2 vale 5 tercios. ¿Ok? Em, si calculamos la derivada depende de la constante C1, ahí, y si evaluamos en 0, es 1, ahí, un error de cálculo, es C1. Encontramos que C1 vale 8,9. Entonces la solución particular es con los valores específicos que hemos encontrado de C1 y C2. Aquí la solución no sería esta, porque equivoqué al revés. La solución sería e elevado a 3x noveno menos x a la cuarta cuarto más C1, 8 novenos x más C2. Esta es una de todas las soluciones con una elección específica de C1 y C2. Por lo tanto, esta información se obtiene agregando alguna condición adicional que se llaman condiciones iniciales. Entonces, como para resumir esta parte, la solución general de una ecuación de segundo orden involucra siempre dos constantes arbitrarias. Y si tú quieres eh, precisar una de ellas, necesita información adicional. Y la información que vamos a considerar en toda esta parte es la imagen del punto y su derivada también. ¿Ok? Eso va a ocurrir con mucha frecuencia en esta parte. Bueno, estamos interesados en estudiar una ecuación particular. De todas las posibles formas de la ecuación diferencial, aquí está, nos interesa una sola. Esta es la solución esta es la forma general de la ecuación, es una ecuación de segundo orden. Nos interesa una bien específica de segundo orden, que es esta. Así. Esa es la ecuación lineal de segundo orden, donde a cero va a ser distinta de cero. Es decir, fórmula de x por y segunda más fórmula de x por y más fórmula de x por y prima por y igual a algo. Este b puede ser cero o no, pero este no va a ser cero. Porque si ese término es cero, voy a dejarlo acá, nos queda algo de primer orden que esta es lineal y esta ya la trabajamos en la clase pasada. Esta es la ecuación lineal, que ya sabemos cómo se resuelve. ¿Ok? Nos interesa estudiar esta ecuación ahora. Esta se llama lineal. Ya, entonces, esta ecuación siempre se va a poder escribir como se indica en 2, dividiendo por ese término. Si tú divides por ese término a ambos lados, vas a llegar a esta escritura, que es la que generalmente con la que vamos a trabajar, así. Ya, esta es la ecuación diferencial de segundo orden. Bajo ciertas condiciones va a ser interesante saber quién es este, identificarlo bien y quién es este, por algunas técnicas que vamos a considerar a continuación. Bueno, esta ecuación
se va a decir homogénea cuando el lado derecho es cero. La ecuación se dice homogénea. Y cuando no es cero se dice no homogénea. Vamos a estudiar la ecuación homogénea porque el estudio de esta eh, va a decir bastante respecto del estudio de dos en el caso general. Bueno, entonces veamos aquí. En el caso de la ecuación homogénea, se tiene la siguiente propiedad. Si uno tiene dos soluciones de esta ecuación, entonces la suma de ellas también sirve. Y de hecho sirve cualquier combinación de este tipo. Cualquier combinación de ese tipo también sirve. Bueno, esa se llama combinación lineal. Aquí es importante el vocabulario. Esa expresión se llama combinación lineal. Una combinación lineal. Es decir, número por uno más número es una solución de tres. ¿Ya? Esa es la primera propiedad. La segunda, una propiedad de existencia. La propiedad dice que hay soluciones siempre. De hecho, el problema 2 dice que la solución nula, si tú pones condiciones nulas, es decir, el y cero son cero, entonces la única que sirve es esta, la nula, que es solución. ¿Ya? Es un poco más técnico. Entonces, cualquier combinación lineal de soluciones de la ecuación 3 también es solución. ¿Ok? Ya. Ejemplo. Veamos el ejemplo 2 primero. Mira, el ejemplo 2 dice que esta ecuación es lineal. Fíjate que en este caso, p de x es cero en la ecuación 2 y q de x 16 y r de x es el lado derecho, 5 seno de x. Ya, esta función, de hecho nosotros vamos a aprender a calcular algo así, es una solución de esa ecuación. Aquí tenemos un ejemplo, una solución. Y en relación a la ecuación 1, esta ecuación es solución. Hay una cosa que no mencioné, lo voy a decir de inmediato, porque ese vocabulario lo vamos a ocupar después. Cuando nosotros tenemos la ecuación así, como está en 1, y dividimos por ese término para dejarlo 1 ahí, eso se llama normalizar. Ahí está puesto. Normalizar la ecuación de segundo orden significa dejar el término que multiplica la segunda derivada 1. ¿Y qué es lo que haces ahí? Tú divides por o multiplicas por este, ¿ok? Por esa función y queda así. Eso se llama normalizar. Entonces, en el ejemplo, la ecuación no está normalizada. Se puede normalizar. Esa ecuación que está ahí se puede normalizar dividiendo por ese término. Por ese término. En cualquiera de los dos casos, ya sea normalizado o no, uno muestra que esta es solución. ¿Por qué? Porque si calcula la primera derivada, que queda 6x, y calcula la segunda derivada, que queda 6, y reemplaza la segunda derivada, la primera derivada y la función en el lado izquierdo, se cancela todo y llega a cero. Por eso que es solución. ¿Ah? Esa es una solución. Lo que es interesante es encontrarlas, no mostrar que algo lo es. Esa es la parte difícil. Ya, veamos un ejemplo de la propiedad que se está indicando arriba. ¿Cuál es la propiedad? Em, dice, esta ecuación, que es una ecuación homogénea, tiene esta solución y también esta otra solución. Esas son soluciones de la ecuación. En efecto, mira, y uno es e elevado a 2x. Si calcula la primera derivada, te queda 2 elevado a 2x. Y si calcula la segunda derivada, te queda 4
elevado a 2x. Entonces, la segunda derivada, 4 elevado a 2x, menos 4 veces ella, e elevado a 2x, es 0. Entonces esta fórmula sirve, esa es una solución. Esta fórmula también sirve, es otra solución. Aquí hay dos soluciones. ¿Qué dice la propiedad que hemos enunciado al comienzo? Dice que si a la primera la multiplico por ese número, también sirve. Y si multiplico por cualquier número, la segunda también es solución. Y si las combino de la manera que se está indicando ahí, también es solución. Entonces aquí uno observa que tiene tantas soluciones como quiera. Tiene una cantidad infinita de soluciones, muchas soluciones, por una combinación de dos. Cualquiera genera muchas. ¿Ya? Ese es el primer resultado. Entonces, lo que uno va a tener que precisar es cómo se ve la solución general en este caso, que depende de dos constantes. Bueno, hay que definir un concepto que es fundamental aquí, que es el concepto de linealmente dependiente y linealmente independiente. Entonces, el concepto es el siguiente, la idea es simple. Dice, dos fórmulas son linealmente dependientes si pasa este. Si existe una constante, existen constantes no nulas, tal que esto se ocurra. En la práctica, si una fórmula es múltiplo de la otra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, f de x, si f de x es x cuadrado y g de x es y, entonces f y g es LD, porque claramente g de x es 10 veces f, es un múltiplo de f, ¿ok? Ese conjunto es linealmente dependiente. Eso es lo que está diciendo. Cuando esto no ocurre, se dicen linealmente independientes. Esto es importante para lo que vamos a ocupar después. Ese conjunto es linealmente independiente cuando uno no es múltiplo de la otra. ¿Ya? Aquí en principio nos estamos desviando de la situación, pero resulta que este concepto de ser linealmente independiente va a ser crucial. Recuerde, no pierda de vista que lo que nosotros queremos hacer es obtener la solución general de esta ecuación. Y eso pasa, en primer lugar, por obtener la solución general de esta ecuación. Y la solución general de esta ecuación es una expresión que depende de dos constantes arbitrarias, como, como vimos en el ejemplo anterior. Tienen que aparecer constantes. Entonces lo que uno hace, define ese concepto raro de LI y empieza a considerar el resultado fundamental. No se está escuchando. Profe, no tiene audio. Ahí sí, ahí sí, Sí, ahí sí. audio, ahí sí. ¿Y fue hace cuánto rato? ¿Hace poco? Sí, correcto. ¿Hace Un poco? minuto. Un minuto, ya. Entonces rebobinemos. Mira, estamos en los ejemplos. Estamos aquí.
ejemplo de conjunto LD, ejemplo de conjunto LI. Este conjunto es linealmente independiente, porque para B a distinto de B elevado a X no es múltiplo de elevado a X, porque si lo fuera, elevado a X sería una constante, habría un número C tal que pasa eso. Entonces uno tendría, si uno sigue el razonamiento, uno concluye que entonces tendría que ocurrir esto para todo valor de X. Y ahí uno ve que falla porque si uno toma valores distintos de X, da distintas constantes. Y ese valor de C es único. Entonces ahí se da cuenta que no es posible. No puede ser una función múltiplo de la otra. Así que este es un conjunto ley. ¿Ya? Bueno, esta es una noción bien interesante, pero en principio no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando, pero aquí viene un resultado que conecta lo anterior. Y aquí viene la definición importante. Vamos a definir un objeto raro que se llama Bronsquiano. Esa cosa rara. Bronsquiano es porque la persona que lo descubrió es un matemático que tenía apellido Bronsky y entonces le puso el apellido al objeto con el que va a trabajar. Entonces, es un determinante. Bueno, para aquellos que no sepan determinante, simplemente es la fórmula que se está indicando ahí. Vas a formar una casilla, un arreglo rectangular que se llama matriz. En la primera fila vas a colocar f y g y en la segunda vas a colocar las derivadas. Y el bronsquiano es el producto que se está indicando ahí. Es un producto que se llama un producto cruzado. Se multiplican cruzado como aparece ahí. ¿Ya? Yo pongo la notación determinante por si alguien entiende determinante, pero si alguien no sabe lo que diablo es determinante, no importa, aquí se está dando la fórmula. Haga esto. ¿Ya? Aquí es el producto de esto menos el producto de ese. Ese menos va por fórmula. Menos por fórmula. Ese es el bronsquiano de dos funciones. Es un objeto raro. Ejemplo. ¿Cuánto vale el bronsquiano de x y x cuadrado? Vamos a formar el siguiente objeto, que es este. Vamos a formar una tabla. Vamos a colocar en una primera fila x y x cuadrado, y en la segunda vamos a colocar la derivada. Si tú multiplicas acá, siguiendo el orden, esto menos este producto, llegamos a que el bronsquiano es una fórmula que depende de x, que es esa. Ya, de la misma manera, el bronsquiano de estas dos funciones, aplicando la fórmula anterior, va a dar 1. Porque aquí estamos usando la identidad que había mencionado antes, que es una propiedad de trigonometría. Ya, entonces el bronsquiano es una fórmula que depende de x o podría ser constante también. Ya, entonces aquí vamos a conectar esta noción de bronsquiano con la definición de linealmente independiente para dar una respuesta sobre la ecuación de segundo orden, la homogénea. Y aquí viene el gran resultado, gran teorema. Proposición. Dice, si tú de alguna manera encontraste soluciones de la ecuación 3, esta es la homogénea, entonces la parte 1 dice lo siguiente, dice, ese conjunto se leí si el bronsquiano no es cero. ¿Ya? Un resultado interesante. Pero la parte 2 es la que indica para qué ocupamos todo esto. Si tú de alguna manera encuentras dos soluciones de la ecuación homogénea que son LI, o sea, que verifican esto, entonces las encontraste todas. La solución general es así. Aquí están las constantes arbitrarias. Listo, el problema está completamente resuelto. Eso es lo que dice el resultado. Entonces nosotros tenemos nuestra ecuación, voy a anotarla acá, u de x igual y 0. Esta ecuación quiero resolver, y si yo logro encontrar dos soluciones, de alguna manera que vamos a aprender, que verifican esto, entonces las tienes todas. Todas son así. Ese es el problema. Ese es el gran resultado. Entonces todo el esfuerzo para resolver una ecuación como esta es hallar dos. Ya, este conjunto, esta colección se llama conjunto fundamental. Es importante que
recuerden la notación en términos de la nomenclatura de la notación. ¿Ok? Ese es un conjunto fundamental de solución. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo, la única ecuación que hemos resuelto es esta. Mira, se dijo que esa ecuación tenía estas dos soluciones. Las probamos manualmente. Ahora, si uno hace el cálculo, ahí, y uno hace el cálculo que sería colocar 2x, la derivada de la primera, este es menos 2x acá, derivada acá es a la menos 2x, por menos 2. Si uno hace el cálculo, es decir, multiplica estas dos, y después le resta el producto de esas dos, nos va a quedar menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4, ¿ok? Menos 4. Que no es 0. Entonces, como ya sabía que eran soluciones, son todas así. El problema está completamente resuelto. Listo. Ese problema está listo. La parte difícil es hallar estas, que vamos a aprender a encontrarlas. Vamos a comentar cómo encontrarlas para ese tipo de ecuaciones. Ese es el primer ejemplo. Ejemplo número 1. Esta otra ecuación, era así también, y segunda más 1 partido por 4 y pri x cuadrado y 0, tiene dos soluciones. Esas son dos soluciones de la ecuación. Esta se llama ecuación de Euler. O sea, si nos queda tiempo la podemos comentar. Esa ecuación tiene dos soluciones. U y B son soluciones de esa ecuación. Si uno calcula el Bronsquiano, uno se da cuenta que ese Bronsquiano también no es 0. De hecho, vale 1. ¿Ok? El Bronsquiano vale 1. Por lo tanto, ahí, el Bronsquiano vale 1, que es distinto de 0. En consecuencia, todas las soluciones de la ecuación es así, son así. Ahí están las constantes arbitrarias. ¿Ok? Es muy buen resultado. Entonces, la parte dura es encontrar dos soluciones, es decir, encontrar un conjunto fundamental. Para cierto tipo de ecuaciones va a ser fácil. Por ejemplo, vamos a estudiar este tipo de ecuaciones. Fíjate que la ecuación era esta, a 0x y segunda más a 1x y prima más a 2 de x por y es igual 0. Esta es la homogénea. Si dividíamos por este término, en el caso que todas estas son constantes, todas esas son constantes, uno puede resolver fácilmente la ecuación. Si A, B y C son números reales, entonces uno puede resolver fácilmente la ecuación. Dice que para resolver la ecuación, simplemente tienes que resolver una ecuación de segundo grado, que es esta. Fíjate bien. A, B y C son los mismos que están ahí, los mismos. Resolvemos la ecuación cuadrática. ¿Qué sabemos de la ecuación cuadrática? Que tiene dos raíces distintas, una raíz o raíces complejas. Eso va a depender del discriminante, ¿cierto? Este es el discriminante. ¿Qué sabemos nosotros? Si el discriminante es positivo, hay dos raíces. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cómo se encuentran las raíces, cierto? Con la famosa fórmula, ¿no? Eh, es menos b, ¿cierto? Menos b más menos la raíz del discriminante, partido por 2a. De esa manera encontramos las raíces, ¿ok? Si d es 0, una sola raíz. Y si ese número es negativo, no puedo sacar raíz. Ahí se llaman complejas, ¿ya? Entonces, en el caso que el discriminante es positivo, van a haber dos raíces distintas. R1 distinto de R2. Ya, la teoría dice que esta y estas sirven. Fíjate que son exponenciales.
R1 y R2 son las raíces de esta ecuación, de la ecuación 7. Más aún, son linealmente independientes. El Wronskiano es distinto de cero. Uno puede comprobar. Por lo tanto, el problema está completamente resuelto. Ahí está la solución general. ¿Qué ocurre si hay una única solución? Es decir, ¿qué pasa si el discriminante es cero? Bueno, la solución de la ecuación cuadrática es esta. Y por lo tanto, esa solución nos aporta esta solución. ¿De dónde sacamos la segunda? Bueno, la segunda se puede probar que es así. Fíjate que es la misma pero multiplicada por x. Ahí está la segunda. Ya, con esas dos tiene lo que se llama un conjunto fundamental, porque el Wronskiano nuevamente es distinto de cero. La solución entonces está dada por esa combinación lineal. Esa es la solución general. Eso es cuando nosotros simplemente resolvemos una ecuación cuadrática. Y la tercera posibilidad es que el discriminante sea negativo. Bueno, aquí aparece lo que uno llama las raíces complejas. ¿Ya? Em, y uno puede probar que la solución de la ecuación, hay dos soluciones linealmente independientes que son estas, con cosenos y senos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes esta ecuación, em, si las raíces son, por ejemplo, esta ecuación, voy a inventar algo acá, pero ahí, o sea, la ecuación cuadrática r cuadrado menos 2r más 5, 0, ¿ya? Esa raíz, esa ecuación cuadrática, si tú aplicas la fórmula, vas a llegar a esto. Menos 1, 1, vas a llegar a 2, este es mío, 2, la raíz de menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 por 5, literalmente, ¿no? Tu partido por 2a, por 2. Y vas a llegar entonces que esto es 2 más menos 4 acá. ¿Ok? Es 16, de hecho. Uno pone menos 16. Pero no tiene derecho a colocar esto. Esto que estoy colocando es el punto de vista real. Pero ¿cómo uno reescribe este menos 16? Este que está aquí, uno lo escribe así. Se olvida del signo y calcula la raíz de 16. ¿Y qué hago con el signo? Le pongo i. 4i. Entonces esto va a ser 2 más 4i. Y si tú divides por 2, te va a quedar esto. Va a quedar 1 más menos 2i. Ya, y entonces, este es el alfa y este es el beta. Ahí está. Ese es alfa y ese es beta. Tomemos siempre el beta positivo. ¿Ya? Y esos son los alfa y beta que vamos a colocar ahí. Ahí. ¿Ok? En la ecuación cuadrática. Si llega a salir el caso complejo, es decir, la raíz de algo negativo. Ahí está. Entonces, la solución general entonces es esta. Ahí está la solución general. ¿Ya? Bueno, solución general de la ecuación. A ver, veamos un ejemplo. Mira, como para hacerlo rápido, fíjate, esta ecuación cuadrática, el a es 1, en la ecuación el b vale menos 1 y el c vale menos 12. Así que tenemos esta ecuación cuadrática. Si uno resuelve la ecuación, aplicando la fórmula, obtiene que las raíces son menos 3 y 4. Así que ahí está la solución general, está lista. Aquí está el menos 3 por exponencial, esas dos sirven, así que está completa. Listo. El problema está listo. La ecuación está completamente resuelta. En esta segunda ecuación, que es coeficiente constante, la ecuación cuadrática es esta que tiene una única raíz, que es 3. Así que las soluciones son exponencial y x por la exponencial. Listo, ahí está la solución general. ¿Ya? Si quisiéramos obtener una solución particular, es decir, una solución que además verifica esta condición y su derivada, habría que encontrar los valores de C1 y C2. ¿Cómo podemos proceder acá? Bueno, igual como en el ejemplo que dimos al comienzo. Vamos a derivar la solución. Aquí está la derivada.
Aquí está la derivada de esta función, sorry. Esta es la función con la que vamos a trabajar. Si tú calculas la derivada, llegas a esto, ¿sí? Y reemplazas x igual 0 en la función y en su derivada y lo evalúas a 2 y menos 1. Ahí y ahí. Si reemplazo y igual 0, llegamos a esta relación. Y si reemplazo la derivada x igual 0, llegamos a esta. Bueno, este es un sistema de ecuaciones en las variables C1 y C2. Encuentra los valores de C1 y C2. Así que esta es la solución de la ecuación, pero además que cumple las condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una manera como encontrar. Entonces me interesa resolver la ecuación con esta condición adicional, esta y esta. Esta es la solución general. ¿Cuánto vale C1 y C2 para que pase eso? Bueno, ahí lo vemos. Bien. Entonces la ecuación está completamente resuelta. Volvamos al caso general. Mira, ahora tratemos el caso genérico. R de X. R de X. Propiedad. Lo que hemos comentado anteriormente, es decir, de estudiar el caso homogéneo, tiene relación con la ecuación 3, por la siguiente razón. Mira, ¿qué dice la propiedad? Dice que si tú resuelves la ecuación homogénea, es decir, si encuentras la solución general de la ecuación homogénea, que es esta parte, porque encontraste un conjunto fundamental, entonces puedes encontrar la solución general de la ecuación 3 encontrando una sola de ellas. Una sola. Una solución particular. De esta ecuación, entonces esta sumada con la solución general de la homogénea me las da todas. Todas son así. ¿Ok? Esto es lo que dice, es eso lo que dice la propiedad. Entonces, para trabajar la ecuación 3, todo el esfuerzo para resolver 3 es encontrar una solución de esta. Y hay técnicas para resolver eso. Ya, hay dos técnicas. Una se llama el método de variación de parámetros y la otra el método de los coeficientes indeterminados. Queremos resolver esta ecuación. Y segunda más p de x por y' más u de x por y igual r de x. Esa es la ecuación, donde p y q son genéricos. Primero resuelve la homogénea. De alguna manera, encuentra un conjunto fundamental de la homogénea. Ya. Que es ese que está ahí, de alguna manera. Entonces, ¿cómo resuelve esta ecuación? Vas a buscar una solución de esta forma. Fíjate que este era como el C1 en el caso de la solución particular, pero toma las constantes ahora variables. C1, C2. ¿Ya? Entonces vamos a buscar una solución de la ecuación no homogénea de esa forma. Y la teoría indica, después de hacer algunos cálculos, que las funciones U1 y U2 verifican esta condición. La derivada de U es esta y la derivada de U2 es esta. Fíjate que el lado derecho es totalmente conocido porque conocemos I2, conocemos R y el denominador, ¿qué es lo que es? El bronsquiano. Por lo tanto, si uno integra U1 y integra U2, obtiene estrella completamente y uno obtiene esa fórmula. Esa es la solución, esa es la forma que vamos a emplear. Entonces, resolver la ecuación, para encontrar una solución de la ecuación no homogénea, hay que encontrar un conjunto fundamental, ya estoy hablando con el lenguaje, y hacer este cálculo aquí. Es decir, necesitamos calcular este número, este objeto, y después calcular estas integrales. Este R es conocido, está dado aquí, U1, U2. ¿Ya? Insisto que este método funciona cuando la ecuación es esta, la que está en 3, es decir, está normalizada. Si eso no ocurre, hay que dividir para dejarla normalizada. Entonces, un ejemplo donde me interesa, si no.
Resuelva esta ecuación. Encuentre la solución general. Muy bien, uno resuelve primero esta. Pero ¿cómo resuelve esa? Esta tiene coeficientes constantes. Es decir, hay que resolver una ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática asociada a esta es esa, que tiene solamente una raíz. Ah, entonces estas dos son soluciones. ¿Qué más necesitamos entonces ahí? Volvamos a la fórmula. Ya tengo I1 y 2. ¿Qué más necesito? R. Ya tengo R, que es el lado derecho. Este objeto. Ese es el Browniano. Ahí está el cálculo del Browniano. Recuerda que el Browniano es I1 por I2 prima menos I2 por I1 prima. Las derivadas. Y llegamos a eso. Entonces, con R de X, el lado derecho, vamos a calcular es esto. Estas integrales son las que vamos a calcular. Estas. Fíjate que aquí en la fórmula va a ir un menos y es. Hasta abajo. Se calcula se hace el producto, se calcula esa integral, que da esa expresión. Se calcula esta otra integral, que da esa expresión. Y aquí está el cálculo, mira. Entonces, este es I1, este es I2, y aquí está lo que resulta de las integrales. Bueno, esa I sub P es esta. Y esa se la va a sumar a la solución general de la cosa homogénea. Esta es la solución general. Y así son todas. Eso es lo que dice la teoría. Volvemos aquí arriba, mira. La teoría, ¿qué resultado estamos usando? Este. Todas son así. ¿Ok? Son todas así. Entonces la parte fundamental, la parte crucial aquí es obtener las soluciones I1 y 2. En este ejemplo resultó simple porque ya sabemos cómo se resuelven todas esas. Veamos un segundo ejemplo. Mira. Segundo ejemplo, considere esta ecuación. Esta ecuación no tiene coeficientes constantes. Ya. Aquí lo que dice, se afirma que esta y estas son soluciones. Más aún son linealmente independientes. Son soluciones de esta ecuación, que es la homogénea. Fíjate que es cero. Quiero encontrar una solución particular de estrella. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que calcular. ¿Cómo lo hago? Volvamos a la fórmula acá. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Y en la fórmula que necesito calcular el Browniano. Ahí. ¿Qué más necesitamos calcular? Ciertas integrales. Formar estas integrales. ¿Cuál es la parte relevante acá? Bueno, el Browniano, pero R. Este R. ¿Quién es el R aquí? En la ecuación. ¿Quién es el R de la ecuación? ¿Este será R? No, ese no es R. El R es el lado derecho cuando esto es 1, pero no es 1, así que lo que vamos a hacer es dividir por ese término. Si tú divides por ese término, te queda este R. Con este vamos a trabajar. ¿Ok? Con ese R se va a trabajar en el cálculo. Bueno, ya tengo las funciones I1 y 2, ya calculamos el Browniano. Aquí está el Browniano. Ese es el Browniano. Y ahora hay que calcular estas integrales. El cálculo de las integrales, que no son cálculos difíciles. Y ahora se entregan esos resultados a el producto de 1 y 2. Este es I1, que está multiplicado por una integral, y 2, que está multiplicado por la otra integral. Bueno, y se llega a esa solución. Finalmente, la solución general es esta. Esta es la solución general de la homogénea sumada con la I sub P, la particular. ¿Ok? Ahí tenemos dos ejemplos en los cuales en el primero encontramos I1 y 2 y en el segundo nos dan I1 y 2. Eso va a depender del problema en cuestión.
Así encontramos, ese se llama el método de variación. Ya, esta parte es importante por lo siguiente. Mira, suponte que tú encuentras una que te dan una sola solución. Si tuvieras las dos, tienes un conjunto fundamental, pero tienes una. Entonces, reducción de orden indica que tú puedes encontrar una segunda solución de la ecuación a partir de la primera, de esa forma. Esa que está ahí. ¿Ok? A partir de la primera, de esa manera. La función U se calcula de esa forma. Por lo tanto, la función I2, esto es muy parecido a la fórmula que nosotros indicamos para la ecuación lineal. Es muy parecida, pero no es I1 por esta expresión que está ahí. Esta expresión se llama fórmula de Bell. ¿Ya? La fórmula de Bell o la reducción de orden. Fórmula de Bell o reducción de orden. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia? Es que esta segunda solución forman un conjunto linealmente independiente. Es decir, el bronsquiano de esto es distinto de cero. ¿Ok? Así que si nos dan una solución, puedo encontrar una segunda usando esta estrategia. Eso se llama reducción de orden. Entonces veamos un ejemplo. Mira, este es un conjunto fundamental. Hemos resuelto la ecuación homogénea. Ejemplo. Para esa ecuación, esta es una solución. Vamos a encontrar una segunda solución de esta ecuación. ¿Cómo procedemos? Primero normalizamos. Dividí por x cuadrado. Fíjate que en la fórmula de la fórmula que vamos a emplear requiere P. ¿Quién es P? P es la función que multiplica y prima. Pero ese P es cuando aquí hay un 1. Eso hay que viene presente. Ese P es este P. Es ese P. ¿Ok? Entonces en este ejemplo, la ecuación no está normalizada, se divide y el P ya no es este, sino que es este. Este es P. Vamos a aplicar la fórmula de Abel. La fórmula de Abel dice, integras P, integras menos P en realidad, exponencias, y lo multiplicas por 1 partido por la función al cuadrado. Y después integras todo eso. Si uno calcula la integral acá, e a la menos P x cuadrado, la integral, y 1 partido por I1 de x al cuadrado, 1 partido por x cuadrado, seno cuadrado, que es cosecante, se puede escribir de esa manera, y si uno hace el álgebra, se cancelan los términos ahí, y llegamos a que la integral es esta, que es menos cotangente. Así que I2 es x seno por menos cotangente. Recuerda que menos cotangente es menos coseno de x partido por seno de x. Así que se cancela seno y llegamos a esa. En consecuencia, la solución general de la ecuación es esta. Entonces, con esta, construimos esta otra. De tal manera que esas dos son LI. ¿Ok? Y con eso uno puede seguir trabajando. Esto se llama reducción de orden. La reducción de orden. Un segundo ejemplo acá. Se afirma que esa es una solución de esta ecuación y queremos encontrar una segunda. Bueno, se normaliza nuevamente y este es P. Se calcula la integral y se exponencia. Llega a eso. Y ahora se calcula esta parte, que da la X, y entonces I2 es esta. Aquí estamos usando la fórmula. Entonces finalmente aquí tengo la solución. Ya, entonces tengo el método de variación de parámetros y además tengo la reducción de orden que nos permite encontrar una segunda partida de una primera. Bueno, tenemos un primer método. Un segundo método con el que vamos a ir redondeando ya se llama el método de los coeficientes indeterminados. Vamos a ver si lo podemos explicar en este rato que queda. Que es el siguiente. Mira. ¿Cuándo aplica? Cuando tenemos coeficientes constantes. ¿Ya? En los coeficientes siempre se puede escribir así. ¿Ya? Ahí.
este es constante y este es constante. Y el lado derecho no es cualquier función. El método va a funcionar cuando el lado derecho es una combinación de exponenciales, cosenos o polinomios. ¿Ya? Entonces R de X puede ser un polinomio. R de X puede ser un seno o coseno. Puede ser un polinomio por seno, un polinomio por coseno, puede ser un exponencial. Puede ser un exponencial por un polinomio, puede ser un exponencial por un seno coseno, o puede ser un exponencial por polinomio por seno. Cualquier combinación de esas que está ilustrada ahí. ¿Ya? Cualquier combinación de esas va a servir el método que vamos a emplear. O sea, R de X no puede ser ni logaritmo, ni tangente, ni ninguna X elevado a cualquier exponente raro, no. Solamente cosas de este tipo. Estos son polinomios con algún grado, alguna potencia de X. Beta, todo esto es dado. Esta información es dada. Entonces la técnica es la siguiente. Dice, la estrategia es buscar una solución de la ecuación de la misma forma. Esta. De la misma forma, pero con constantes a encontrar. Por eso se llama coeficiente indeterminado. Entonces se busca una solución de la ecuación de esta forma. De la misma forma de 3. Donde está, lo único que no se conoce es los coeficientes, es decir, los números que multiplican a la exponencia de x en P y en Q. ¿Ya? Más un detalle técnico que se indica acá. Entonces hay varios casos que uno puede tratar. Por ejemplo, para poder resolver la ecuación tenemos que tener presente esta condición. Recuerda que tu ecuación es esta. Y segunda más a y prima más b por i es 0. ¿Ok? Es r de x. Esto es r de x. R de x. Vamos a ver esta, que también nos va a ayudar. ¿Y cómo uno resuelve esta ecuación? Con esta ecuación, que es la ecuación característica, la ecuación cuadrática, asociada a esa. A, B, S, es A y B. Entonces, uno calcula las raíces de esta ecuación y las guarda. Entonces, hay varios casos que uno considera. Hoy vamos a trabajar algunos. Dice, si el lado derecho es un polinomio, tú vas a buscar una solución de la ecuación de la misma forma que él, con el mismo grado. ¿Ok? Esencialmente dice eso. O bien podría ocurrir que tienes que multiplicarla por x. Y eso va a ocurrir cuando 0 es raíz. Si 0 no es raíz del polinomio característico, va a funcionar. Eso es en el caso que es un polinomio. Vamos a ver. Y si tienes un polinomio por un exponencial, va a buscar una solución de la misma forma. Fíjate que es la misma forma. Donde P es un polinomio con coeficientes a encontrar. Estos tipos son los que tenemos que encontrar. Esos que están ahí. Hay que encontrar eso. ¿Ya? Y a veces hay que multiplicar por x cuadrado da un tenicio. Ya, veamos unos ejemplos y después revolvamos aquí. Mira, ejemplo. A ver si se puede entender esto. Mira, este es el lado derecho. Este es solo un polinomio. Este tiene de grado 1. Grado 1. Ese es grado 1. Entonces la teoría dice que vas a buscar una solución de la misma forma que tiene. Esa es la forma. Y lo que tienes que hacer es encontrar los valores de A y B. Eso es lo que hay que encontrar. Y como uno lo encuentra, uno inserta esta en la ecuación. ¿Eso qué significa? Calcula la primera derivada y la segunda y lo reemplaza en la ecuación. La primera derivada es A y la segunda derivada es 0. Entonces vamos a reemplazar este I aquí. Y segunda es 0, ahí está. Después menos 10 y prima, ahí está. Y más 25i, ahí está. Y lo vas a igualar con el lado derecho. ¿Ah? Y después lo que haces es encontrar un sistema de ecuaciones. ¿Y cómo opera el sistema de ecuaciones? Agrupas en potencias de x. Fíjate que acá está solamente multiplicando x y este número no lleva nada a x.
y está igualado a 30x más 2. Entonces después formas el siguiente sistema. Lo que tenga x al lado izquierdo, lo igualas a lo que tenga x al lado derecho. Y lo que nos lleva a x, lo igualas a lo que nos lleva a x. Y llegamos a esto. Y ahí obtenemos las soluciones, los valores de a y b. Y estos son los que va a colocar aquí. ¿Ok? Ya, esta es una solución de la ecuación. Esta. Así aplica el método. Ese es el método. En el caso que es un polinomio. Ejemplo 1. Veamos un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, mira. Ahora, ¿qué tengo? Este CR ahora es un polinomio multiplicado por una exponencial. Ya. Vamos a buscar una solución del mismo tipo. Es decir, ¿qué dice la teoría? En el caso 2, si el lado derecho es exponencial por polinomio, usted va a buscar algo muy similar. Va a conservar el mismo exponencial. Y va a tomar un polinomio del mismo grado que aparece, pero con coeficientes a encontrar. Entonces acá, este polinomio es el polinomio, el que vas a buscar es el más general, que es este. Ese que está ahí. ¿Ya? Este exponencial es la misma. Entonces, vamos a buscar una solución de la ecuación. Entonces, esta voy a insertar en la ecuación. ¿Y cómo se inserta? Bueno, calculamos la primera derivada, calculamos la segunda derivada, y lo reemplazamos en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta. Aquí dice, segunda derivada menos 16 veces y. Ahí está. Segunda menos de 16 veces y. Entonces, lo que tú puedes hacer es factorizar por la exponencial, y de hecho la puedes simplificar, porque esto nunca es cero. Ahí. Y el paso siguiente es agrupar en términos semejantes. Y los términos semejantes, algunos tienen X y no. Y los que tienen X, los agrupas aquí. Y aquí no. Y aquí razonamos con el problema anterior. Fíjate que eso se está igualando a esta función, que es lo mismo que escribir 5 de X más 0. Entonces, como antes, el lado izquierdo que tiene X se iguala al lado derecho que tiene X, y lo que no tiene X se iguala a lo que no tiene X. En este caso es 0. Y llega a un pequeño sistema y encontramos los valores de A y B. Este es B. Por lo tanto, la solución es esa. Esta es una solución particular. ¿Ya? Entonces, cuando el lado derecho es un polinomio, o vean un polinomio exponencial, uno tiene que tratar de buscarlo así. ¿Cuáles otros casos aparecen? Y aquí me voy a pasar un par de minutos. Mira, el lado derecho puede ser una combinación de cosenos, senos con polinomios. ¿Cómo operar en ese caso? Bueno, va a considerar también de la misma forma. Igual. Fíjate que se beta todos esos dados. Aquí en el lado, aquí es dado, todos estos dados. Este polinomio y este polinomio tienen coeficiente a encontrar. Por eso que se llama coeficiente indeterminado. Entonces, tenemos otro ejemplo acá, me parece que aquí. Por ejemplo, mira este. Y segunda más 16 igual es 5. El lado derecho es un polinomio por el seno. Vamos a considerar algo así. ¿Por qué con A y B? Porque dice que cuando tú tienes un polinomio, el lado derecho es polinomio por seno o coseno, tú tienes que considerar ambas. Vas a buscar algo así. Tienes que incluir tanto seno como coseno en el candidato a solución. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Quién es P y quién es Q? P y Q son polinomios del mismo grado que aparecen acá. Acá, ¿qué tenemos? 5 seno de X. Este tiene grado 0. O sea, una constante. Entonces tienen que ser constantes. ¿Ok? Y ahora el paso, y lo que viene es más o menos estándar. Tienes que calcular la primera derivada y la segunda derivada y reemplazarla en la ecuación. Bueno, aquí necesitamos calcular la primera y la segunda derivada. Aquí está la segunda. Entonces voy a trabajar con esta expresión y con la original. ¿Y cómo queda acá? Si la reemplazamos en el lado izquierdo, aquí estoy mirando aquí, igual a 5 seno. Hacemos un poco de álgebra. Aquí está el álgebra. Aquí está la segunda derivada. Y aquí está 16 veces la primera. Si tú haces el álgebra, lo que puedes hacer es
simplificar lo que más pueda y llegamos a esto. ¿Ya? 15a seno. ¿Y cómo interpretamos el lado derecho? Esto es más 0 por coseno. Entonces igualamos el lado izquierdo a lo que tiene seno al lado derecho. Entonces esto lo vamos a igualar a este. Y este que lleva coseno se iguala al otro lado, pero no hay coseno, en realidad sí está multiplicado por 0. Ahí. Y ahí encontramos los valores, así que esta es la solución que sirve en este caso. ¿Ok? Esa es la que sirve en ese caso. Bueno, el caso general es ¿qué pasa si el lado derecho es el más malo posible? Tiene todo. Tiene exponencial, polinomio, coseno. Entonces, buscamos una solución que tenga todo, po. Ahí. Una solución que tiene todo. Donde la parte que no que se conoce es este, que son los coeficientes a determinar. ¿Ya? A ver si tengo un ejemplo acá, como ir cerrando. Ejemplo, mira, aquí tengo exponencial por seno. Entonces el candidato a solución es esta. Hay un polinomio de grado 1 ahí. Y calculamos la primera y la segunda derivada y vamos a ocuparla tanto la primera, tanto la función como la primera derivada y como la segunda. Entonces insertamos esto en el lado izquierdo. Y como en el lado derecho y en el izquierdo hay exponencial, puedo cancelar la exponencial. Aquí aparece una vez simplificado ese número. ¿Ya? Entonces, si tú agrupas todos los términos, vas a poder factorizar por seno y coseno, como queda acá. Y acá opera de la misma manera. Aquí no hay coseno a los lados. Bueno, es que en realidad estamos. Así que igual a los que tienen lo que tiene coseno y seno se iguala. Entonces, 7a más 4b es igual a 0 por coseno, es igual a 0. Y menos 4a más 7b se iguala con 13. Y ahí obtiene un sistema de ecuaciones y encontramos los valores de A y B. ¿Ok? Entonces de esto obtenemos la solución general. Ahí está la solución general de la ecuación. Fíjate que la solución particular de esta ecuación, más 2i prima, pero la podemos encontrar, porque tenemos la ecuación cuadrática. Aquí está la ecuación cuadrática. Y esa ecuación cuadrática tiene esas raíces. Este es el alfa y el beta. Alfa vale menos 1 y el beta vale 2. ¿Qué caso es este? Es ese caso. Déjeme devolverme acá. Es ese caso. Este. Cuando el discriminante es negativo. Estas son las soluciones. Entonces, la solución general de la ecuación es esta. Aquí. Y la solución general es esta. Ahí está. Ahí está, ¿no? Esta es la solución particular. Este sería el I sub P, obtenido por el método. Y esta parte es la solución general del caso homogéneo. Ahí está. Entonces, la suma de estas dos te da la solución general de la ecuación. Si ese es el problema que nos están pidiendo. Me queda un detalle más. Observación final. Si me dan un minuto de su tiempo. Mira, ¿qué pasa si el lado derecho hay una mezcla de tipos? Por ejemplo, un polinomio sumado con algo exponencial. Sumado, ¿ah? No está multiplicado, sumado. Entonces uno puede resolver separadamente. Es decir, vamos a resolver ecuación con ese sumando y después la ecuación con este sumando. Se resuelve con esta y después se resuelve con esta y las soluciones se suman. Eso se llama principio de superposición. Entonces, si uno resuelve la ecuación con 8x cuadrado, como este es un polinomio, el polinomio más general de grado 2 que va a buscar es este. Este es el más general. Y este es el método de coeficiente indeterminado. Lo aplicamos acá y encontramos esas constantes, así que ese polinomio sirve. Y la otra, que es 12x, uno encuentra la solución más general, es esta. Entonces, razonando como antes, uno resuelve el problema. Entonces, esta ecuación tiene una solución
4x cuadrado más 12x más 14, y la otra tiene la solución menos 12. ¿Cuál será la solución del problema original, que es este? Sume las anteriores. Y ahí obtienes la solución. Súmelas. Aquí está la solución de la ecuación. Fíjate, una parte y la otra parte. Y si hay más sumandos también. ¿Ok? Ese es el detalle. Bueno, aquí hay un anexo que no alcanzamos a comentar. No importa. Ya. Entonces, una cosa es, hay algunos casos acá que hay que tener presente, fijarse. A veces hay que multiplicar por x. A veces hay que multiplicar por x cuando el e elevado a alfa x que está en el lado derecho, ese alfa es una de las raíces de esta ecuación. Cuando eso ocurre, hay que multiplicar por x cuadrado dependiendo del signo. ¿Ok? Bueno, esas son las técnicas más conocidas. Hemos abordado casi todo el material presentado, oficial. Esas son las técnicas más conocidas para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Eso. Me disculpo por haberme pasado el tiempo. Ok, eso. Hoy parece que tengo problemas de conexión acá. Ya. Ok. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? ¿Hay alguna consulta? ¿No? No, no lo sé. No, profe, no tengo ninguna por ahora. Ok. No, nada por acá. Ok. No, profe, por acá no.